¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando escuchan hablar sobre la Guerra de Reforma? Seguramente pensarán en Juárez, Maximiliano, unas leyes que se promulgaron por ahí, que había dos bandos opuestos y básicamente eso. Entonces, escuchar sobre un tal Miguel Miramón nos suena raro. A ver, ¿quiénes de las personas que están viendo este video conocen a Miguel Miramón? Que no sean historiadores, ni tampoco nerds de la historia. No los culpo, a mí me sonaba el nombre, pero apenas me enteré bien de quién era al investigar sobre este periodo. Me llamó la atención porque en muchos libros aparecía como el más grande líder del bando conservador, es decir, fue algo así como el archirrival de Juárez. La historia sobre Juárez la conocemos, es el triunfo del liberalismo y el sistema que definiría las siguientes décadas de la historia del país. Sin embargo, me pregunté, ¿y qué fue de los conservadores? ¿Cuáles eran sus ideas y propuestas? Eso es de lo que trata justamente este video. En los libros de la SEP predomina Juárez y la visión liberal, pero conocer a Miguel Miramón nos ayudará a tener una noción más clara de la ideología conservadora y por lo tanto una perspectiva, digamos, más completa del México del siglo XIX. Miramón nació en la Ciudad de México en 1831. Dentro de una familia muy tradicional. Fervientes católicos desde siempre y con vocación militar. El padre de Miramón, un tal Bernardo Miramón, fue uno de los generales que se rebelaron y derrocaron a Iturbide en 1823, durante los primeros años independientes del país. Por eso, desde pequeño, Miramón aprendió en casa a usar el sable y a ser el fan número uno de Jesús. ¡Él es mi mejor amigo! ¡Sí que sí! Miramón comenzó su carrera cuando a los 14 años ingresó al colegio militar. Era la época en la que México estaba en guerra con Estados Unidos. Esa en la que se perdió más de la mitad del territorio nacional y... ¡Malditos yanquis imperialistas que pisotearon la dignidad nacional! ¡Nos la van a pagar! Bla, bla, bla. Y a un año de su entrada al colegio, Miramón enfrentó su primer reto. Le tocó defender el castillo de Chapultepec de la avanzada yanqui, en aquel 13 de septiembre de 1847, el famoso Día de los Niños Héroes. Porque no solo fueron estos 6 los niños que defendieron el castillo. Hago una pausa en este punto para aclarar de una vez por todas este mito. ¿Nunca les pareció absurda y sospechosa la leyenda de los niños héroes? Esa que decía... Los niños héroes fueron 6 valerosos niños que enfrentaron a todo un ejército de gringos armados hasta los dientes para salvar el orgullo patrio. ¿6 niños? ¿Contra todo un ejército? ¿Cómo lo hicieron, maestro? Ay, no me preguntes, no me pagan por saber esas cosas. ¡Pero es el maestro! Muy bien, Carlitos, respeto tu objeción oral. Alarma de pensamiento independiente. 2 alarmas de pensamiento independiente. Los alumnos están exaltados. Willy, quita la tiza de color de los salones. Sí, esa siempre fue una historia rara. Porque si usamos las matemáticas básicas y dividimos los 1,200 soldados estadounidenses entre los 6 niños que custodiaban el castillo, tenemos que cada uno de los niños se enfrentó a 200 hombres. ¿Ah? Y la batalla de Chapultepec fue algo así. No lo creo. En realidad se enfrentaron 1,200 soldados gringos contra 800 soldados mexicanos, más 400 irlandeses del batallón de San Patricio, más 50 cadetes del colegio militar, que tuvieron la mala suerte de estar ahí ese día. 6 de esos 50 cadetes perdieron la vida y se convirtieron en los niños héroes. El resto de los que estuvieron en batalla fueron olvidados. ¡Perdedores! ¡Cállense! ¡Ustedes están muertos! Bueno, técnicamente ustedes también. Entonces Miramón pertenece a estos niños héroes borrados de los libros de la SEP. Incluso fue herido en combate. Desde aquella batalla desarrolló un profundo sentimiento anti-yanqui y se encomendó a Jesús para defender al país de la influencia estadounidense. Se dice que él siempre fue un hombre muy disciplinado. Cuando tenía tan solo 21 años ya era capitán y tenía bajo su mando a unos 1,000 soldados. Como miembro del ejército combatió a los que se oponían al régimen de Santana y obtuvo victorias en muchos combates. Y en poco tiempo fue nombrado teniente coronel. Pero Santana se andaba poniendo megalómano y se
autonombró Su Alteza Serenísima. Además, por ocioso se puso a inventar impuestos absurdos, como ese donde tenías que pagar por cada perro y ventana que tuvieras. No. Mala suerte la suya, doña Clotilde. ¡Pero es que es estúpido! Obviamente no lo aguantaron por mucho tiempo. Los liberales tomaron el poder y redactaron la Constitución de 1857, que incluía la polémica ley que le quitaba a la Iglesia todos sus bienes y terrenos. Entonces los altos mandos eclesiásticos se enojaron. Lo bueno es que gracias a las leyes de reforma, esa clase corrupta y todopoderosa fue eliminada. A mí no me vean. Como sea, así empezó la Guerra de Reforma. El conflicto entre dos bandos del que siempre nos hablaron. Los liberales, que decían ¡Abajo la iglesia! y los conservadores. ¡Arriba la iglesia! Seguro de sus ideales, Miramón entró al conflicto y se alistó en el bando conservador. Es en este enfrentamiento donde comenzó a hacerse un lugar en la historia, y tras ganar numerosas batallas para la causa conservadora, la gente lo apodó el joven Macabeo. ¿Qué significaba exactamente eso? Bueno, tenemos que consultar el libro de los Macabeos, contenido en el Antiguo Testamento de la Biblia. Según esta historia, en algún momento del año 167 a.C., los judíos estaban bajo el dominio del Imperio Seleucida. El malvado rey Antíoco IV suprimió los cultos religiosos judíos, por lo que Judas Macabeo lideró una revuelta patriótica y religiosa que aplastó a los enemigos de la nación. ¿Y la gente comparaba a Miramón con este personaje bíblico? Eso nos dice mucho sobre la sociedad de esta época. Recordemos que gran parte de la población mexicana era y es católica, por lo que muchos veían en Miramón a algo así como un libertador y a Juárez como un rey autoritario que quería suprimir la religión. Con tratados y documentos aburridos, como yo. Esto nos da una perspectiva diferente de lo que nos decían en la escuela, sobre el Juárez al que todos en México amaban. La fama y poder de Miramón seguían en aumento. Aprovechó su estatus para casarse con Concepción Lombardo, una chica de una familia noble que le gustaba desde que era alumno del colegio militar. Pero las fuerzas liberales avanzaban y tomaron Guadalajara. Tan pronto terminó su boda, Miramón partió al frente de batalla y peleó contra el ejército rival. Obtuvo una rápida victoria y a su regreso volvió a ganarse las ovaciones de la gente. Hasta le pusieron un nuevo apodo. Ahora le decían el brazo armado de la Divina Providencia. ¡Soy el brazo armado de la Divina Providencia! ¡Ah! Ay, me lleva. Parecía que iba directo al estrellato. Y así fue, pues el 2 de febrero de 1859, un consejo lo nombró presidente. Del bando conservador, porque al mismo tiempo Juárez era presidente por los liberales, mientras se la pasaba huyendo en su carruaje por toda la República. Miramón tomó el poder cuando tenía tan solo 26 años de edad, lo que lo hace el presidente más joven en la historia de México. Mientras la guerra continuaba, y parecía que los conservadores llevaban la delantera. Vaya que ya se había prolongado por mucho tiempo un conflicto que solo recrudecía la ya de por sí deprimente situación del país. Desesperados por la lucha y aferrados a la victoria, los dos bandos hicieron lo que mejor saben hacer. ¡Potencias mundiales! ¡Somos ineptos y no podemos solos! ¡Socorro! No entiendo a esta gente. ¿No que había luchado mucho tiempo por su independencia y disque soberanía? ¡Dije socorro! Como sea, a estas alturas México ya era visto en el mundo como ese territorio salvaje, que tras su independencia no se lograba pacificar. Por fortuna, casi siglo y medio después, eso ha cambiado. De todos modos, los Estados Unidos y las potencias europeas aún veían alguna oportunidad en México y no dudaron en decir: ¡Nosotros podemos ayudar! Comenzó así una carrera por ver quién se vendía más rápido. Nosotros firmaremos el tratado MacLean-Ocampo con el cual le regalamos México a los Estados Unidos. ¡Ja! ¿Ah, sí? Pues nosotros firmaremos el tratado Mon-Almonte con España para que las potencias europeas entren al país. ¡Ja! Pues nosotros obtendremos préstamos para comprar armamento con estos empresarios de dudosa procedencia. ¡Ja! Ah, pues este banquero suizo llamado Jecker nos ofrece bonos de dudosa procedencia, más sospechosos que los tuyos. ¡Ja! Hola. Sí saben que al final, no importa quién gane, alguno de los dos va a heredar todas esas deudas, ¿verdad? Calla, que no ves que estamos muy ocupados abaratando el país.
Después de tanto endeudamiento, los dos bandos se armaron hasta los dientes. Miramón avanzó hacia la ciudad de Veracruz, dispuesto a destruir a su archirrival Juárez. Todo parecía indicar que los conservadores estaban por ganar la guerra. ¡Este es tu final, Juárez! ¡Ríndete! ¡Oh no, auxilio! ¿Qué es eso de allá, general? ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Es la milicia naval yankee! ¡Estamos perdidos! Pero, general, ¿qué no compramos estos barcos justamente para las batallas? Pues los compré porque están bonitos. Pero la verdad es que ningún mexicano tiene experiencia en batallas navales. Entonces, ¿por qué existe la Marina Nacional? Muchas cosas existen en este país, José María. Muchas cosas. Bueno, ¿y qué hacemos? ¡Corran por sus vidas! Ya con el apoyo de los Estados Unidos, los liberales revirtieron la balanza. Una tras otra se fueron sumando derrotas al récord de Miramón, hasta que cayó en la batalla de Calpulalpan, que marcó el fin de la Guerra de Reforma. Gracias a la intervención de Estados Unidos, Juárez resultó vencedor en esta larga rivalidad. Miramón se fue al exilio y comenzó a deambular por el mundo. Primero huyó con su familia a La Habana, luego a Nueva York, después a París y al final llegó a Roma, donde los recibió el Papa Pío IX. No crean que el Papa estaba muy enterado de la situación en México. Él solo pensaba una cosa. ¡Rayos! Si este bigotón hubiera ganado, el Vaticano hubiera podido concretar sus intereses en América. Así que solo por protocolo y compromiso se reunió con Miramón. Te condecoro con esta medalla por defender a la religión católica en América y por tu devoción a la causa de la iglesia, Marimón. Es Miramón. Por eso, Miramón. Saludos a todos por allá en Nicaragua. Es México. ¡México! Tienes razón, Marimón. Mientras en México, el grupo conservador creía ver una nueva esperanza para triunfar con la llegada de Maximiliano. Fuera del país, Miramón solo podía participar en estos hechos como un simple espectador. En la desesperación por intervenir en el destino del país, podríamos decir que mandó al carajo sus principios. Ofreció primero su sable al mismísimo Juárez. Ni lo pienses. También a sus viejos compañeros de guerra. ¡Ya no te queremos! Y ya sin otra opción, acudió con el ejército invasor francés. El imperio aceptó con reservas la espada de Miramón, pues el mariscal Bazaine, al mando de las tropas invasoras, temía que los militares mexicanos se organizaran y se volvieran contra los franceses. Además, Bazaine siempre menospreció a los militares nacionales, de hecho a todos los mexicanos en general. ¡Tengo hambre! Después de una larga ausencia, Miramón por fin regresó a México para entrevistarse con Maximiliano. Los dos eran católicos y eso le daba la esperanza de que llegarían a buenos acuerdos. ¿Qué podía salir mal? Y por eso les debemos quitar más tierras a esos usureros de la iglesia y quemar vivos a esos corruptos. ¡Cristo Rey! Y ese Juárez es increíble. Lo quiero en mi gabinete. ¡Ya! ¡Santísima Trinidad! ¿Y qué hago yo, emperador? A ti te enviaré a Berlín. ¿Hasta Berlín? A un entrenamiento especial en tácticas de artillería. Porque, todo militar como tú las necesita. No hay mejor escuela. Así es, aunque lo trajeron los conservadores, Maxi de hecho simpatizaba con el Partido Liberal. Miramón de todos modos siguió las órdenes y fue abandonado en un país raro donde no conocía el idioma y apenas si tenía para comer. Entonces se percató de que quizás había sido sacado del juego intencionalmente. Y cuando estaba a punto de sumarse a las filas que luchaban contra los intervencionistas... ¡Socorro! Mi imperio está en llamas. ¿Me quieres ayudar? Bueno. Maxi incorporó a los generales conservadores que antes había alejado del país. Está claro que para este punto Miramón ya hubiera aceptado lo que fuera. Él quería volver a sus tiempos de gloria militar. Sin embargo, su regreso a las armas fue muy desafortunado. El brazo armado de la Divina Providencia se había debilitado desde hacía mucho tiempo, y una tras otra sus tropas fueron destrozadas por las fuerzas liberales. Sin mucha opción, Miramón y los imperialistas se sitiaron en la ciudad de Querétaro. Y aunque ofrecieron resistencia, Querétaro se convirtió en la tumba del Imperio Mexicano. El 21 de abril de 1867 se expidió la orden para que Maximiliano, Miramón y Mejía fueran juzgados de acuerdo con la Ley de Delitos contra la Nación, redactada por Juárez, que en pocas palabras decía: Los vamos a fusilar. Sabiéndose derrotado, Miramón encomendó sus últimos días y pensamientos a Dios.
En una carta a su esposa, escribió: Estoy resignado y solo por ti, vida mía, siento el abandonar este mundo. Son las 8 de la noche y todas las puertas están cerradas para mí. ¡Todas! Menos las del cielo. Aquí te estamos esperando, Miramón. Los ángeles, todos los santos y Canelito, tu perrito de la infancia. ¿San Pedro? ¿Canelito? Tuyas son las llaves del reino de los cielos, hijo. No tardes. Junto a Maximiliano y Mejía, Miramón fue fusilado en el Cerro de las Campanas en junio de 1867 y sus restos fueron sepultados en el Panteón de San Fernando. Resulta irónico que 5 años después también llevaran al mismo lugar el cuerpo de Juárez y lo colocaran justo al lado del de Miramón. Hace frío aquí, ¿no? ¡Ay! Años después, su esposa trasladó sus restos a la Catedral de Puebla. Así finalizó la trayectoria de Miguel Miramón, quien muy cerca estuvo de ganarle a Juárez. ¿Qué podemos concluir sobre él? Bueno, Miramón fue un militar de valor y disciplinado, interesado siempre en participar en el destino del país, que se perdió entre la confusión e indecisión de la guerra. De cierta forma, creo que resume muy bien su época. De haber ganado la guerra, quizás las cosas hubieran sido muy distintas para él. Y para los conservadores, o en general. Los liberales habrían sido tachados como traidores por sus relaciones con Estados Unidos. Juárez hubiera sido olvidado y Miramón habría estado en nuestros billetes de 20 pesos. Al final ganaron los liberales y el curso que tomó el país lo conocemos bien. Ahora, ¿qué habría ocurrido de triunfar los conservadores? La verdad es que con otras circunstancias, pero la historia hubiera sido casi la misma. La diferencia entre los dos bandos iba mucho más allá de la cuestión religiosa. Ambos se lanzaron a la guerra sin tener claro un proyecto de nación, y ahí radicó su error. En sí, creo que toda la guerra de reforma fue un desperdicio. ¿Qué? No es por molestar, lo digo en serio. El conflicto solo incrementó la miseria en la que se encontraba el país, que venía de una extensa lucha de independencia y de unos primeros años independientes desastrosos. Por el afán de ganar, los dos bandos se comprometieron con deudas que solo prolongaron la crisis. Aparte, no se podía confiar en nadie. Todos se traicionaban, se cambiaban de bando a la menor oportunidad y surgían pugnas internas por el poder a cada rato. Había buenas intenciones, pero eso nunca basta. No importaban los ideales de liberales y conservadores si no se ponían de acuerdo. Pero ya saben que es raro que eso ocurra aquí. Al final, en la guerra de reforma predominó la confusión, la apatía, la pobreza, la corrupción, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso tampoco no es ninguna novedad. Uno investiga sobre México en cualquier periodo y se da cuenta de que siempre es exactamente lo mismo. Parece un